En esta hora Dios le bendiga, hermanos, allá en sus hogares, y así dejamos el lugar a nuestro pastor Víctor Guerra. Dios les siga bendiciendo. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Dios los guarde. Un saludo para todos aquellos que nos estén sintonizando. Estamos muy agradecidos con el Señor porque Dios es bueno por sobre todas las cosas. Y seguimos, hermanos, en la misma tónica, hablando de temas escatológicos, de temas que tienen que ver con lo que está determinado por la soberanía de Dios. Estudiar escatología es algo que nos llena de esperanza. Dice la palabra del Señor que tenemos esa antorcha que alumbra, que es la profecía. Algunos no quieren que se prediquen de temas escatológicos o temas, porque piensan que es algo que no le beneficia a la iglesia. Pues es al contrario. La Biblia nos dice que tenemos esa palabra profética segura que nos llena de aliciente para saber, para entender que Dios va a cumplir su plan y sus propósitos independientemente de lo que suceda a lo largo de la historia, independientemente de la rebeldía de la raza humana. Tenemos, hermanos, con nosotros el gozo de que nos está visitando una familia muy apreciada de allá de Burgos, de allá del lado de Tamaulipas, de Méndez. Está la pastora Natalia Hernández, junto con su esposo, el hermano Marcelo Ambrosio, y su familia, sus hijas. Dios les bendiga. Aquí los tenemos, vienen a estar unos días con nosotros debido a una necesidad que tiene la hermana de realizar unos estudios. Y es por eso, hermanos, que está aquí. Entonces, lo recibimos con todo gozo, con todo amor. La familia pastoral Guerra Nava y también la iglesia Rosa de Sarón es buena anfitriona, hermana. De veras, es gente buena, es gente noble, gente servicial, gente que ama. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a proceder a abrir nuestras Biblias en primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo número 4, de los versículos 13 al 18. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espero que todo esté bien. Si hay alguna necesidad, nos la hacen notar, o algo que nos esté haciendo bien, nos lo comunican a través del mensaje. Y si tienen alguna petición, hermanos, también al final estaremos orando por las peticiones. Aleluya. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Oremos a nuestro Dios, hermanos. Padre que estás en el cielo, Dios mío, tú eres grande y todopoderoso. Nada escapa, Señor, de tus planes. Señor, tus propósitos serán cumplidos, Señor, contra toda adversidad. Tu palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Tu palabra dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tu palabra dice que ni una sola palabra que tú, Señor, hayas dado va a caer en tierra. Tendrá su cumplimiento. Y por eso nosotros los cristianos aquí estamos, Padre, adorándote, glorificándote, seguros en la eternidad, sin ninguna sombra, Señor, de ansiedad o de temor. Porque sabemos, Señor, que estamos confiando en un Dios todopoderoso. Alabamos tu nombre. Todopoderoso, todopoderoso. En el nombre que es sobre todo nombre te adoramos. Recibe la honra y la gloria, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos,
Esta porción está hablando el apóstol Pablo a una comunidad cristiana. Quiere decir que este tema tiene relación con la iglesia de Jesucristo. Hablar del rapto. Hemos estado hablando del rapto, aunque yo no quise hablar del rapto en el vacío o en el aire teológico, sin enseñar el trasfondo teológico, el contexto teológico tan amplio y tan rico que tenemos nosotros. ¿Por qué la iglesia cristiana cree en el arrebatamiento? Para que podamos saber en dónde encaja en el plan majestuoso y soberano de nuestro gran Dios. Para que entendamos que la fe y la doctrina del arrebatamiento tiene base, tiene sustento. La creemos con fundamento bíblico teológico. No es una invención, no es la ocurrencia de alguien. Tiene base bíblica, teológica, muy profunda, muy rica. Les hablábamos, por ejemplo, el plan de Dios es un plan sublime. ¿Cuál es el plan de Dios? Aleluya. Bueno, el plan de Dios maravilloso y global y general es restaurar todo lo perdido, todo lo que se perdió en la creación. Dios hizo la creación perfecta. Dios hizo una creación armoniosa, 100%. No había nada que afectara a la creación, había armonía en todo, en las relaciones humanas, en las relaciones con los animales, en las relaciones con la naturaleza, en la relación con Dios. Era todo perfecto. Ese era el plan de Dios. Dios creó al hombre para que disfrutara una relación con Dios. Aleluya. Bueno, todo esto se distorsionó, se echó a perder y entra, hermanos, una corrupción, una alienación de la verdadera esencia y vocación de la humanidad. Entran cosas que no deberían de existir. En este mundo existe odio, vergüenza, rencor, resentimiento, pecado, tantas cosas que no deberían de existir. Aleluya. Debería haber entre nosotros armonía completa, pero no la hay. Bueno, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, aleluya, dice la Escritura, hermanos, es deshacer esas obras de Satanás, porque eso fue lo que originó Satanás. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a destruir las obras de Satanás, es decir, el plan escatológico de Dios. El propósito central de Dios es restaurar todas las cosas en Cristo, reconciliar no solamente al hombre, sino el cosmos en Cristo, de tal forma que va a llegar un día en donde todo volverá a su estado original. Por eso dice la Escritura que aún la misma creación gime. No solamente la humanidad está mal, enferma, llena de odio y de envidia y de resentimientos. No, la misma creación, hermanos. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8 que la misma creación gime esperando la redención de los hijos de Dios. Ese es el plan escatológico de Dios. Ese es el plan maravilloso y sublime de nuestro Dios. Pero en el desarrollo de ese plan hay etapas. Ese plan se iba a cumplir mediante etapas, y una de las etapas pues es el establecimiento de un pueblo, que es el pueblo de Israel. El establecimiento de un reino teocrático. Un reino, hermanos, que iba a tener ese pueblo, aleluya, el pueblo de Israel. Y eso lo vimos en las clases, bueno, ya no son predicaciones, son clases, las predicaciones antepasadas. Vimos algo al respecto, ¿verdad? Cómo el plan de Dios es establecer un reino milenial en el pueblo de Israel. Aleluya. Y eso se va a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. También hablamos, hermanos, de hay otro aspecto dentro del plan general global de nuestro Dios, que son las 70 semanas de Daniel. Esas están en Daniel capítulo número 9. Ahí está detallado el plan cronológico. Ahí Dios de manera detallada deja explícitamente revelado el tiempo que tenía que cumplirse. Y nosotros sabemos que esas 70 semanas, 69 ya se cumplieron. Amén. Pero dice la Escritura que falta una semana. Y esa semana
se le llama la semana número 70 de Daniel, y también se le llama la gran tribulación. Aleluya. Tengo que hacerlo así con énfasis, hermanos, para que entiendan lo que implica. No es una tribulación cualquiera. No, dice la Biblia que es una semana de gran tribulación. Lo que está pasando ahorita y lo que la iglesia ha pasado a lo largo de los años y lo que ha sufrido el pueblo de Israel no se compara con la gran tribulación. En el holocausto judío, por el pueblo alemán, murieron 6 millones de judíos. Bueno, no se compara con lo que va a suceder en la gran tribulación. Eso, hermanos, usted lo puede ver, lo puede compaginar con Apocalipsis capítulo número 13. Apocalipsis capítulo número 13 se compagina con Daniel capítulo número 9. Y también, hermanos, con el cuerno pequeño de Daniel capítulo número 11. Ahí usted puede ver, hermanos, cómo todo esto se armoniza como un rompecabezas, y llegamos a la conclusión que falta una semana terrible, una semana donde los juicios de la ira de Dios serán ejecutados. Ahí hay, hermanos, 3 series de juicios durante la gran tribulación. Hay 7 sellos, hay 7 copas y hay 7 trompetas, hermanos. Son 7 por 3, ¿cuánto es? A ver, los matemáticos. 21 juicios. 21 juicios, hermanos. Entonces, cuidado con los que van a pasar por la gran tribulación. Aleluya. Son juicios. Por eso, como cristiano, cuida tu salvación, hermano. Cuida tu alma. 21 juicios escatológicos, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, todo esto lo estoy diciendo, hermanos, para que podamos entender el concepto. Hay otro concepto, hay otra revelación en la Escritura. Mira, eso es el plan general global, lo que estaba revelado desde el Antiguo Testamento. Está revelado la intención original de Dios, que es restaurar todas las cosas en Cristo. Está revelado el milenio y está revelado las 70 semanas de Daniel con la última semana que falta. Pero hay otra cosa, hermanos, aleluya, que es nuevo, que es un misterio revelado ahora para nosotros. ¿Qué es eso, hermanos? Es la iglesia, aleluya. Cuando digamos la iglesia, tenemos que entender todo el trasfondo y todo el significado semántico que tiene esta palabra. La iglesia, hermanos, es misterio de Dios. La iglesia es algo sublime de parte de Dios, aleluya. También está revelado en la Escritura. Ahora, tenemos que entender cuál es la participación de la iglesia, qué relación tiene la iglesia con este plan escatológico. Porque a veces ahí está Por eso hay muchas escuelas de interpretación. Nosotros, hermanos, con toda humildad, nuestra denominación, Asambleas de Dios, tiene su postura teológica, escatológica muy clara. Y la presentamos porque no debemos de tener vergüenza ni temor. Es más, deberíamos de tener la suficiente seguridad para defender nuestros puntos teológicos, escatológicos. No estamos a la deriva de lo que creen aquellos y de lo que creen. No, nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia creencia. Con toda humildad lo decimos y lo predicamos con toda seguridad. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, principalmente tenemos que, no sé si vaya a tocar todo, hermanos, pero porque a mí me gusta dejar las cosas bien claras, hermanos, porque si no quedan muchos cabos sueltos y alguien nada más entiende una parte de la verdad y no entiende toda la verdad. A mí no me gusta eso. A mí me gusta enseñar, pero bien, me gusta enseñar de manera completa. Y para aprender y para entender la relación de la iglesia con este plan escatológico, con este plan maravilloso, divino, glorioso, predeterminado por Dios y que se va a cumplir de manera firme y literal, la iglesia tiene que entender cuál es su papel y su relación con estos juicios y con este plan escatológico. Y para entenderlo no hay otra cosa más que entender qué relación tiene la iglesia con Israel. Aleluya. Ese es el primer punto de este mensaje. Gloria a Dios. A ver si lo puedo tocar todo. Si no, le podemos seguir, no se preocupe.
Gloria a Dios. Tenemos más tiempo que vida. Aleluya. Si creemos, hermanos, que vamos a tener más tiempo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, hermanos, lo primero que tenemos que entender es la relación que tiene la iglesia con el pueblo de Israel. Hermanos, porque en la vida se crea mucho problema cuando se va a los excesos, cuando se va a los extremos. Y hay, en esta cuestión de la relación de la iglesia con Israel, hay extremos. Mire, hay el extremo que se le llama el antisemitismo. El antisemitismo fue originado por esa creencia de que la iglesia reemplazó a Israel. Y como ellos piensan que la iglesia es el nuevo Israel de Dios, y ellos enseñan lo que se le llama la doctrina del reemplazo o la doctrina del supersesionismo, que viene del latín supersedere, que significa ocupar el lugar de otro. Entonces, como algunas personas, algunos cristianos llegaron a creer esa doctrina de que la iglesia suplantaba a Israel, entonces esto fue provocando un odio hacia el pueblo de Israel, que se convirtió en el antisemitismo que ha cundido en la historia secular a lo largo de los años. Martín Lutero, hermanos, era algo antisemita. Por eso los alemanes tomaban varias de las palabras de Martín Lutero, porque Martín Lutero era antisemita. Y esto llegó a provocar, hermanos, vamos a decir, esa guerra para exterminar la raza judía, porque quiere decir que esa teología provoca el extremo del antisemitismo, odiar a los judíos. Los judíos mataron a Cristo. Es más, hasta se inventaron un término. Los judíos fueron deístas, es decir, ellos mataron a Dios. Así como homicida o suicida, los judíos son deístas, porque dicen, ellos mataron a Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado? Vamos a odiar a los judíos. Bueno, eso no es correcto. Nosotros no odiamos a Israel. Para nada. Israel es el pueblo de Dios. Es la niña de los ojos de Dios. La iglesia no suplanta a Israel. Para nada, nunca. Nunca. Ahorita voy a desarrollar un poquito el punto. Solamente estoy diciendo que en la iglesia a veces hay ese extremo, el antisemitismo. Los judíos son malos, los judíos fueron desechados. Es más, hace poquito un pastor muy renombrado, Sugel Michelin, dijo que Dios rechazó a Israel porque rechazaron a Cristo y por eso Dios los destruyó. Nosotros no creemos eso, hermanos. Ese es un extremo, amada iglesia. Pero también hay otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo de esta situación, de esta relación? Bueno, el filosemitismo. O sea, lo contrario al antisemitismo es el filosemitismo, es decir, amar exageradamente a Israel. Ay, como vemos en las iglesias esa tendencia a querer hacer todo como los judíos. Se ponen kipa. Algunas iglesias hasta sacan el cuerno, un sofá para tocar. Algunos imitan las danzas judaicas y en todas las partes del templo ponen la estrella de David. Hermano, yo no, esto no lo critico tanto. Está bien, si lo quieren hacer, háganlo. El asunto está cuando lo llevas a un punto de dogmatismo, que tienes que hacerlo. No, si tú quieres parecerte a Israel, pues rápate si quieres, ponte kipa y usa cuerno, pero no se puede imponer de manera dogmática. Aleluya. No sé si me estoy explicando. Es más, hermanos, acabo de tener un debate, una confrontación con un hermano que en esta tendencia, en los medios de comunicación, en el Facebook, él cree que debemos hebraizar aún hasta nuestro lenguaje, que no debemos decir Jesús, que porque en hebreo no es Jesús, que en hebreo es Yahshua. Aleluya. Y que no debemos decir santo, que debemos decir Kadosh. Y que no debemos, oiga, tantas cosas, hermanos. Es más, dice él que el idioma
que se habla ahí en el cielo es el hebreo. ¿Usted qué cree, hermano? Los que están aquí, ¿cómo ve? ¿Qué idioma se hablará allá en el cielo? Yo digo que el español. Yo digo que el español, porque Dios entiende todos los idiomas, entonces Dios me va a hablar en español. Aleluya. Eso es irrelevante, hermanos. Dios es eterno, Dios no necesita idiomas. Eso es una cosa. Bueno, hermanos, pero hay esas dos tendencias: el antisemitismo y el filosemitismo, un amor exagerado a Israel. Nosotros no debemos caer en esos extremos, nosotros debemos estar en el punto medio, amada iglesia. En el medio, en el centro, en lo correcto. Mire, y para eso tenemos que dejar unos pensamientos bien establecidos. Número uno, o déjeme continuar. La iglesia de Jesucristo nunca se le dice Israel. La iglesia tiene un agradecimiento con Dios por haber permitido participar en las promesas que Dios le dio. ¿A quién? A Israel. ¿De quién son los pactos? ¿De quién son las promesas? ¿De quién fue la divulgación de la ley? Los patriarcas. Dice Pablo, ¿de quién? ¿De quién, hermanos, que están aquí? Del pueblo de Israel. Dice la Biblia que ellos son y serán el pueblo especial de Dios. Romanos dice, Pablo ha desechado Dios a su pueblo, y Pablo dice de manera clara, enfática, ya en Romanos, el capítulo número 10, versículo 1 al 4, ha desechado Dios a Israel, y él dice, de ninguna manera. Ellos siguen siendo el pueblo elegido de Dios. Mire, es el único pueblo que Dios llama de manera particular mi pueblo. Es el único. A todas las demás naciones se les dice las naciones de los pueblos, los goyim, los gentiles. Pero al pueblo de Israel Dios le dice mi pueblo. Aleluya. La Biblia, hermanos, dice o no dice que la iglesia es el nuevo Israel. Esto no tiene base bíblica. En el Nuevo Testamento, cada vez, hermanos, escuche bien esto. En el Nuevo Testamento, cada vez que se menciona la palabra Israel, se refiere al Israel étnico, al Israel nacional, al pueblo de Israel. Nunca en la Biblia usted va a encontrar que a la iglesia se le diga el Israel de Dios. Nunca. Eso es mentira. Los textos, hermanos, que aducen esas personas de Romanos y de Gálatas, son textos que están descontextualizados. Estos textos, Gálatas habla del pueblo de Israel, Romanos habla del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Pero a veces se interpretan mal los textos. Por ejemplo, se dice que ya no hay judío, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni judío, ni bárbaro, ni griego, ni excita. Y se piensa, es que quiere decir que ya no hay el pueblo de Israel. Bueno, hermanos, esto tenemos que entenderlo. Se dice este versículo, y lo que significa este versículo es que en Cristo ya no hay impedimento para alcanzar la bendición de Abraham. En Cristo ya no hay ningún impedimento para alcanzar la bendición prometida de Dios para la humanidad. Ya no hay impedimentos para participar de los planes que Dios tiene para con el pueblo de Israel. Pero eso no significa que han desaparecido los sexos, las naciones, y mucho menos el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Hermanos, lo que significa, hermanos, que disfrutamos de las bendiciones en Cristo y sin hacernos judíos. Y, hermanos, sin los judíos perder su identidad nacional, sus promesas. Ellos siguen teniendo su identidad y sus promesas como nación, como pueblo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que contextualizar esto para que podamos entender
Porque hay quien no entiende. Cristo vino a cumplir o en cumplimiento de los planes y promesas que Dios tenía específicamente para con el pueblo de Israel, amados hermanos. Entonces, esto lo tenemos que dejar bien establecido. ¿A qué vino Cristo? A cumplir los pactos y las promesas que Dios tenía para con quién. A ver, los que están aquí, ¿para con quién? A ver, hermanos, ¿a quién? ¿A qué pueblo vino Cristo a cumplir los pactos y las promesas? El pueblo de Israel. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cristo vino a la nación de Israel. Por eso Él dice la Escritura, ¿verdad? Y les decía a los apóstoles y a los enviados y a los 70 y a los 12, id y predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso le dijo a aquella mujer sirofenicia: no me es lícito quitarle el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Entonces Cristo vino, y dice el libro de Romanos que vino a hacerse siervo de la circuncisión para demostrar la fidelidad de Dios a los pactos y las promesas que Dios le había hecho a los padres, a los patriarcas. ¿Pero qué patriarcas? Los judíos. Gloria al Señor. Eso nos lleva a ir relacionando, a ir hilando una situación con otra. ¿Quién fue la iglesia que se convirtió? ¿Quiénes eran los que constituían la primera iglesia? La primera iglesia era una iglesia, a ver, ¿los que están aquí? Porque si los que están aquí no me entienden, quiere decir que los que están allá tampoco. Era una iglesia judía. La primera iglesia era judía. ¿Qué eran los apóstoles? Dígame. ¿Qué eran? Hermanos, judíos. ¿Eran israelitas? ¿Qué era Cristo? Dígame, ¿qué era Cristo? Judío. Los 120 hermanos que estaban en el día del Pentecostés reunidos, ¿qué eran? A ver, hermanos, ¿están aquí? ¿Qué eran? Judíos. Judíos, ¿eran israelitas? ¿Qué significa, hermanos? Que el pueblo de Israel no desapareció, que los judíos no desaparecieron. Al contrario, es más, la iglesia, hermanos, no fue una secta independiente del judaísmo. Al contrario, era una variedad dentro del judaísmo. ¿Cuál variedad? Bueno, dentro del judaísmo, del contexto global del judaísmo, la iglesia fue ese pequeño remanente de judíos que sí aceptaron a Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Eran judíos, la iglesia era judía. Ese pequeño remanente de judíos que sí aceptaron a Cristo y traían todo ese trasfondo cultural, histórico, teológico. Ellos eran judíos que habían aceptado a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí podemos verificar, hermanos, que Israel no desaparece de la faz de la tierra. Eran judíos. Por eso hay esa continuidad. Por eso la iglesia cristiana iban al templo de Jerusalén. Dice la escritura que Pedro y Juan iban al templo, dice, a la hora, ¿qué? A la hora novena, la de la oración. Quiere decir que ellos todavía se consideraban dentro del contexto histórico general del judaísmo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la iglesia, hermanos, o Israel, no desaparece. La iglesia es el remanente que acepta a Cristo. Aleluya. Y en ninguna parte se dice que Israel desaparece. Y para que usted entienda, el punto principal que yo estoy remarcando es, hermanos, la iglesia no es Israel. La iglesia es una entidad distinta. La iglesia, hermanos, es el remanente dentro del pueblo judío que acepta al Mesías. Entonces hay una especie de continuidad con el judaísmo, pero también hay una especie de separación. ¿Por qué? Porque la nación judía en su totalidad como grupo étnico nacional despreció y desechó
al maestro de Galilea. Aleluya. Pero la iglesia es la que aceptó a Cristo. Ese es el misterio de los siglos. Ahora hay otro misterio dentro de ese misterio de la iglesia. ¿Cuál es ese misterio? Que en Cristo, aleluya, en la iglesia se rompieron las barreras, y en la iglesia Dios invita a todo aquel, a los gentiles que quieran, hermanos, participar en las promesas y en la herencia que Dios tiene sin ninguna traba. Aleluya. Porque antes, te voy a decir algo, si tú querías tener Dios en este mundo, si tú querías tener parte y suerte con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tenías que hacerte prosélito. Tenías que hacerte judío, en pocas palabras. Tenías que circuncidarte. Tenías que bautizarte. Tenías que llevar a cabo todo el ritual judío. Aleluya. Pero en la iglesia, ese es el misterio. En la iglesia todos entran sin necesidad de hacerse judíos. Porque la iglesia, hermanos, es una entidad distinta. En la iglesia entran americanos, japoneses, chinos, rusos, güeros, negros, negritos, para que se oiga más bonito. En la iglesia entran de todo tipo, hermanos. ¿Y cómo descubrieron eso? Aleluya. ¿Cómo descubrieron que la iglesia cambiaba todo? Simple y sencillamente, cuando miraron los apóstoles, que cuando ellos les estaban predicando a los gentiles, ¿qué cree que pasó? Cuando ellos les estaban predicando el evangelio a los gentiles, Dios, aleluya, dio su sello de aprobación, dándoles el Espíritu Santo a los gentiles. Aleluya. Dios le dio de su Espíritu Santo a Cornelio y su familia cuando Pedro empieza a predicar, y Pedro se queda admirado. Pedro era medio legalista. Pedro no entendía. Pedro tuvo que tener una visión sobrenatural de Dios durante 3 veces, porque él no entendía. Él creía que nada más el pueblo de Israel, pero él no entendía que ahora había algo distinto, que era la iglesia. Aleluya. Y en la iglesia no se necesita judaizarse. En la iglesia no se necesita hacerse judío ni hacerse hebreo. En la iglesia lo único que necesitas, siendo mexicano, es creer en Cristo, rendirte a Él y decirle a Cristo: Cristo, creo en ti y tú eres mi Señor y mi Salvador. Alabado sea el nombre bendito de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, dejo esta enseñanza bien clara, establecida. La iglesia no es el Israel de Dios. La iglesia no es Israel, es una entidad distinta. Es un subgrupo que salió dentro del judaísmo. Es el subgrupo que aceptó al Mesías de Israel. Pero la iglesia, hermanos, nace el día del Pentecostés. Israel, ¿cuándo nace? Allá con Abraham. Allá nació el pueblo de Israel. Cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te bendigan. Pero la iglesia no nace allá. La iglesia nace en el día del Pentecostés. Y esto lo tengo que dejar bien claro, aclarado, porque el rapto no tiene que ver con Israel. El arrebatamiento, hermanos, tiene que ver específicamente con los que mueren en Cristo, con los que están en Cristo. El rapto, el arrebatamiento, tiene que ver específicamente con el pueblo de Cristo. Dejo esas 2 premisas para seguirla desarrollando en la próxima semana. La premisa número 1 es: la tribulación es para el pueblo de Israel y para los impíos. La iglesia no es para eso. Y la premisa número 2 que presenté en esta hora es: la iglesia no es Israel, y el rapto y el arrebatamiento es para la iglesia. Si usted es parte de la iglesia, usted no debe esperar la gran tribulación. Usted debe de esperar
el arrebatamiento. Y el arrebatamiento, hermanos, a ver si ahora sí ya podemos tocarlo el próximo domingo, ya específicamente hablar del rapto. Pero tengo que hablar todo esto, hermano, para que se pueda entender, para que usted pueda comprender y no lo sorprenda a nadie, no diga es que ustedes no saben, no, sí sabemos. Lo que hablamos, lo hablamos con conocimiento, pensado, meditado con mucho tiempo, estudiado con mucho tiempo, hermanos. No somos unos improvisados. Asambleas de Dios es una organización que tiene contexto teológico, que tiene profundidad teológica, amados hermanos. Y creemos lo que creemos con conocimiento de causa. Aleluya, gloria a Dios. Pónganse de pie los que están aquí, hermanos. Gloria a Dios. Voy a dejar el lugar a nuestra hermana Natalia, pastora en el ejido El Lobo. Es un placer que estén con nosotros. Ella estará orando por las necesidades. Gloria a Dios. Y de una vez ore por las ofrendas, hermanos, y por los diezmos que han sido depositados esta semana. Hermanos, los del grupo los invito a que empiecen a prepararse acá y que empiecen a ministrar para que después la hermana le ayuden a ministrar a la hermana con esta plegaria. Gloria al Señor. Dios les bendiga donde quiera que nos estén viendo. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder glorificar y por estos medios que Él nos proporciona y poder llegar hasta sus hogares trayendo la palabra del Señor, pero también para presentar sus necesidades que sin duda alguna cada uno de ustedes tiene. Y en esta tarde vamos a orar para pedirle a Dios por cada una de las necesidades que cada uno de ustedes tiene. Padre amado, delante de tu presencia nos acercamos. Tu palabra dice, Dios, que nos acerquemos confiadamente al trono de tu bendita gracia para alcanzar el oportuno socorro. En esta tarde, oh Dios eterno, queremos poner las diferentes necesidades que tu pueblo en este momento, nosotros no los podemos ver. Pero donde quiera que ellos estén allá en sus hogares, Dios, te rogamos que si alguien está enfermo en esta tarde, que tu poder, Señor, se extienda sobre cada uno de ellos. Trae sanidad al cuerpo tuyo. Sana toda dolencia de los cuerpos enfermos en esta tarde. En el nombre de Jesús creemos que hay sanidad y que hay poder en la palabra de Cristo. Te rogamos, Dios, por nuestros hermanos que están atravesando momentos de enfermedad. En esta tarde queremos rogarte por el señor Mario García Hernández. Desconozco su necesidad, pero tú que eres soberano, amado Dios, ahí donde está en este momento, esa mano de poder sea extendida, no solamente trayendo sanidad física, sino también trayendo sanidad del alma en esta tarde. En el nombre de Jesús, si alguien está triste, te rogamos que le consueles. Si alguien, Señor eterno, tiene escasez en este momento, te rogamos que tú supla la necesidad económica. La necesidad diaria sea suplida en esta tarde. Suple la necesidad de cada uno de mis hermanos. Pero también te rogamos, Espíritu Santo, que los corazones de mis hermanos sean fortalecidos en estos tiempos difíciles. Que ese corazón turbado, que ese corazón agitado por las diferentes adversidades que llegan en nuestra vida, esos corazones puedan tener calma en la fe de un Dios vivo, en la fe de un Dios verdadero, un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Fortalece la fe de tu iglesia, que se mantengan firmes, convencidos
Amén. Dios les bendiga. Señor, Dios les bendiga, hermanos. Pues gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de alabarle. Dios bendiga a nuestra hermana Natalia. Ya teníamos tiempo de no verle, ¿verdad? Nomás nos hablamos y bueno, es un gozo, un privilegio, el hermano Ambrosio, que estén con nosotros. Bienvenidos y pues a todos los hermanos del grupo, que el Señor los siga bendiciendo, hermanos, en la semana, durante la semana en sus trabajos, Dios los guarde. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos. Nos han dejado este lugar para despedir. Y nos vemos el miércoles, primeramente Dios, y el jueves, y el domingo, como dijo el pastor, pues va a tratar de culminar este tema, hermanos, que ha estado llevando a cabo del rapto. Ahí viene el pastor, permítanme. Hermanos, sigamos orando. Hay a aparecer noticias de que pronto nos van a estar autorizando de nueva cuenta la reapertura de los cultos. Parece, no puedo asegurar nada, pero hay ya algunas esperanzas, hermanos, de que lo más pronto posible, hasta que no llegue el oficio de parte de nuestros líderes, lo vamos a estar haciendo. Claro, va a ser con muchas restricciones, hermanos, y tenemos que acatarlas. Esa es la política de nuestros dirigentes. Nos van a pedir que todos traigamos cubrebocas y la sana distancia, y que nos lavemos que usemos gel antibacterial, no sé qué otras medidas nos estaban comentando, pero después lo estaremos tocando. Lo único que le digo, hermanos, es que ya se está abriendo algo. No tenemos tampoco que precipitarnos, no tenemos que comer ansias, solamente le digo para que siga orando. Sigamos orando al Señor y no pierda la paciencia, hermano. Yo sé que estas medidas de contingencia pues causan incomodidad, causan a veces falta pues de estar en paz, de estar tranquilos, porque pues todos queremos el culto normal. Yo también lo quiero. Yo quisiera volver a la normalidad de antes, pero ya va a ser muy difícil. Ya ahora se le va a llamar la nueva normalidad y anhelamos y sí deseamos los cultos. La única es seguir orando, hermanos. Ore iglesia, todos los que estamos aquí sigamos orando. Los músicos, no nos descuidemos en la oración. La iglesia allá en sus hogares, sigamos orando, leyendo la palabra del Señor, porque ahí está la clave, hermanos. La vida está en Cristo, aún en las casas. El poder de Dios no se puede encerrar ni se puede limitar a las cuatro paredes. El poder de Dios sigue fluyendo, pero hay que buscarlo, hermanos. Dios les bendiga, amada iglesia, y mi esposa para despedirnos. Hermanos, pues vamos a despedirnos. No se le olvide, le decía los anuncios: el miércoles, el jueves a las 7 y el próximo domingo otra vez a las 7. Los miércoles a la iglesia Rosa de Sarón nos toca el ayuno, hermanos, no se le olvide, hágalo. Esto, hermanos, pues nos ayuda también en nuestra vida espiritual, la oración, el altar familiar los jueves, nos esperemos que lo sigan haciendo. Y, hermanos, pues sigamos adelante. Vamos a despedirnos, hermanos, con un coro. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha guardado hasta el día de hoy. Amén. A su iglesia, a su pueblo, que seguimos adorando y glorificando su nombre. Amén. Gracias te doy, Señor, gracias te doy en esta hora, gracias te doy, que por mis culpas y mis pecados diste tu vida, oh buen Señor. Gracias te doy, Señor, gracias te doy en esta hora, gracias te doy, que por mis culpas y mis pecados diste tu vida, oh buen Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermano, y nos vemos el miércoles si Dios lo permite.